Saludamos al coronel Guillermo Tamayo, excomandante del Bitmont 13 Esmeraldas. Con él vamos a hablar sobre los grupos armados ilegales y lo que ha ocurrido en el Oriente, justo con el asesinato de estos 11 miembros de la Fuerza Terrestre. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Gracias, buenos días, estimado Jaime, Carlita, gracias por la invitación a este medio de comunicación tan importante. Gracias, un saludo a los ecuatorianos. ¿Qué lectura darle a todo lo que estamos viviendo en este momento respecto a lo que ocurrió el fin de semana pasado en la parte del Oriente, coronel? ¿Cómo es que de acuerdo a versiones de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, que posiblemente dicen que hay infiltración o soplones dentro de las Fuerzas Armadas, ¿se puede creer en esa tesis? Jaime, voy a hablar sobre la base de la experiencia y de los que hemos operado en Frontera Norte en unidades tácticas, como el caso usted lo mencionó. Tuve la oportunidad de comandar el batallón 13 Esmeraldas justamente en ese hermoso cantón y provincia, y combatiendo a los grupos ilegales de los grupos armados ilegales y a las FARC, la ELN, y también en Lago Agrio cuando comandé el grupo de fuerzas especiales para saber cómo se opera. Todo el tiempo se puede obtener informantes y obviamente que las amenazas y estos grupos ilegales buscan cómo obtener información. El emitir un criterio a priori de que fuga de información, etcétera, sin haberlo comprobado, de pronto resulta muy irresponsable. Pero hay que entender cómo operan estos grupos ilegales, terroristas, mercenarios. Siempre tratan de ubicar a la población civil en especial que viven alrededor de las unidades militares para que le informen cuál es el flujo de vehículos militares, aeronaves, etcétera. Y hay que saber cómo operan. Tenemos una experiencia gratuita que es nuestro hermano país del norte, Colombia, cómo operaron las fuerzas legales contra las FARC en todo ese proceso de Plan Colombia, etcétera. Ellos tienen anillos de seguridad, Jaime. ¿Qué significa? Informantes de cualquier nivel que les indican cómo se mueven y se desplazan las fuerzas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos no es algo nuevo, siempre hay informantes. Lo que se nota es que ha habido incumplimiento de un principio que se maneja en la planificación y ejecución de las operaciones, que se llama la sorpresa. Es decir, todo el mundo ya sabía que va a salir. Cuando debe haber es sorpresa. Entonces, esta es una operación, y lamentando lo que ha pasado a un grupo especial de soldados, porque estamos hablando del pelotón de reconocimiento a largo alcance, que son soldados especialistas. Y también, bueno, ahí ya les tocará a las autoridades militares, a Inspectoría, al Comando de Operaciones Terrestres, verificar si se planificó al detalle, porque lo que uno puede darse cuenta así es que no existió una apreciación adecuada. ¿Qué significa? Que no se maximizó o no se visualizó bien la amenaza a la cual se iba a enfrentar. Porque normalmente se emplean los soldados y que usted dice, se van, ¿no? Los mineros ilegales se van. Pero hoy no. Ellos tenían listos y contratados a estos porque son mercenarios, ¿no? Pueden ser esos que les llaman comandos de frontera, como pueden ser también disidentes de las FARC, porque cuando se disipó esa fuerza ilegal de las FARC, quedaron disidencias que se arman. Y como para ellos es un negocio justamente, ya estos ilegales de la minería, pues deben haberlos contratado y dicho, a ver, vamos a escarmentar. Entonces, se debía haber tomado en cuenta que hay una amenaza. Cuando uno habla, dice, 11 elementos fueron emboscados. Hay quienes hemos planificado y hemos operado justamente contra estas fuerzas ilegales. Queda la duda y dice, ¿y dónde estaba la fuerza de reacción? ¿Dónde estaba el elemento de apoyo que debía estar inmediato en apoyo a quienes se emplearon? Muchos dirán, bueno, vamos a hablar con el periódico de ayer. No, esto es doctrina. Esto nos enseñan a nosotros. Y quienes hemos operado con misiones súper complejas, siempre hay una fuerza de reacción cuando hay un operativo de esos. Siempre, porque son las fuerzas que estén en condiciones de apoyar si una fuerza que esté en primera línea tiene algún problema. Entonces la pregunta es, ¿se comunicaron los RECON? ¿Indicaron que están siendo atacados?
¿Teníamos el helicóptero liviano artillado para poder dar apoyo de fuego inmediato? Ese tipo de cosas son las que se debe. Pero ahora vamos al punto. ¿Están nuestras Fuerzas Armadas equipadas adecuadamente? ¿Tenemos los rockets, tenemos los helicópteros adecuados? Cuando usted se mueve a un área de empleo, que hay una amenaza inminente, no se habla de una operación aerotransportada, es una operación aeromóvil de asalto aéreo. Cuando usted tiene un encuentro inminente, es asalto aéreo. Tiene que tener un helicóptero liviano roqueteado para poder dar apoyo desde el aire. Porque si no, la aeronave que transportó hubiera sido afectada. Imagínense que los que estaban ahí de pronto esperándoles para la emboscada, disparaban a la aeronave, destruían la aeronave. Ese tipo de cosas ya le corresponde a los comandantes analizar eso y tomar correctivos. Coronel, yo digo, pero ¿fueron confiados entonces? Porque ya habían hecho ese tipo de operativos. Hace unos días mostraban en la televisión cómo destruían unas máquinas también, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso ya le da la visión al comandante de que no se puede esperar la misma reacción del adversario o el oponente, porque realmente no se van a quedar ahí. Se debía haber apreciado. Por eso le digo, es una falla en la apreciación de inteligencia, porque inteligencia es los ojos de las operaciones. Entonces, poner un grupo de una escuadra, casi 11 hombres, teníamos que tener un elemento de reserva. Muchos dirán, es que así lo he hecho. Yo estoy hablando porque así hemos operado. Así operamos, con una fuerza de reacción en condiciones de operar en refuerzo en cualquiera de las unidades que están empleadas. Ese tipo de cosas son las que nos llevan. Pero ahora la pregunta que nos queda aquí, mi querido Jaime, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas con el equipo adecuado? ¿Tenemos nosotros las medidas de contrainteligencia adecuadas? Están debilitadas nuestra inteligencia en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que debería hacer el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, dotar de los equipos, cuando hablamos de medios de comunicación adecuados. De dotación, ¿de qué dotación estamos hablando? Bueno, hablamos de armamento, ¿no? Estamos hablando que la mayoría del armamento lo están adquiriendo nuevos, pero estamos hablando de fusiles HK, del conflicto del 95, Fuerza Aérea, por ejemplo, tiene fusiles del 81. ¿Y cada qué tiempo se debe hacer el cambio de esas armas? Tienen una vida útil, un número de tiros inclusive que se emplean, porque se van desgastando las armas. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entrenamiento, equipamiento. Cuando se opera en selva, no tiene comunicaciones adecuadas. Tenía que haber tenido comunicaciones adecuadas. No digo que no las tenga, pero de última generación. La pregunta, solamente les doy un ejemplo, que a veces hay que pensar mal para asegurar nuestras operaciones, porque nuestros soldados, cuando un comandante pone la firma, es porque está planificado al detalle y se tiene que ver los imprevistos. Coronel, disculpe que lo interrumpa. Aquí me surge una pregunta, ¿no? Se habla de que hay fuga o hubo fuga de información. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿quiénes hacen la planificación de la operación? Porque si hubo fuga de información, viene de las personas que realizan la planificación de esa operación, que saben cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar a cabo. Querida, es muy de acuerdo a lo que usted manifiesta, por eso en la planificación, cuando lo realizamos en los estados mayores, tanto de brigadas o planas mayores, en el caso de los batallones, que son unidades tácticas, eso se lo maneja en el staff justamente del comandante con su plana mayor en los batallones o estado mayor en las brigadas. Las operaciones son concebidas en el nivel estratégico, misiones operativas que se traducen en misiones tácticas que se cumplen. Hay un proceso militar en la toma de decisiones, como hay un proceso de liderazgo del PLT que se llama en las unidades pequeñas, que esa unidad tiene que reaccionar rápido. No, la planificación es muy corta, tiempo muy corto, pero se ve el detalle. Ahora, yo le había dicho, decir de que se fugó la información en ese nivel, ¿no? Como hoy estamos viendo que mandan en las redes acusando a generales, no, eso yo considero que es muy irresponsable al respecto. Y había iniciado esta conversación indicando que normalmente esos grupos ilegales, guerrillas, tratan de obtener la información. Y mire, no es necesario obtener un plan. Es necesario únicamente que le digan,
salió el helicóptero dirección sur noroeste. Se embarcaron 20 soldados en el helicóptero y están yendo. Y se activan los anillos de seguridad de estos grupos. Dice, sí, acaba de pasar por aquí un helicóptero. Se va. Y esos se alertan. Ese tipo de información, por ejemplo, que se puede difundir, lo saben. Y de hecho siempre ha habido, no es ahora. Por eso es que nosotros, cuando los comandantes operamos, lo hacemos en reserva. Inclusive las tropas se embarcan en los helicópteros en lugares donde no los vean, hacen infiltraciones. Entonces, si se fue y dejó a 11 soldados y no se tuvo la fuerza de reacción, ese ya es un problema de planificación y conducción. Pero también yo le indico, y eso ya le corresponde a los comandantes analizar, ¿tenían los medios de comunicación adecuados? El momento que esa patrulla fue emboscada, yo le aseguro que no es como se dice, ¿no? Que los eliminaron. Ellos son comandos. Deben haber luchado hasta su último cartucho. Por eso es que hay una baja del otro lado. Son soldados convencidos, deben haber luchado hasta el último. La pregunta, ¿qué tiempo estuvieron combatiendo? ¿En qué tiempo no llegó la reserva? ¿Qué tiempo hubo de respuesta? Ese tipo de cosas son las que se tienen que ir puliendo, porque a veces puede haber un exceso de confianza. Llegan los soldados y los mineros se van. Le dije, no, ahora esta gente es criminal. No se puede escatimar, por eso se requiere medios. La pregunta también es, Jaime y Carlita, ¿por qué 11? ¿Por qué no 17 que entran en un Super Puma? ¿Por qué no 27 que entran en un MI? ¿Por qué entraron 11? ¿Por qué no entraron 27? Es la apreciación que se hizo. El lugar era inminente de un encuentro. ¿Por qué no fue más gente? Y aquí viene, porque no disponen de todos los efectivos necesarios. No tienen todos los helicópteros necesarios. Eso es lo que debe hacer el Estado ecuatoriano, dotar de los medios. Dicen, no, les emboscaron con lanzagranadas, ametralladoras. ¿Por qué no entraron los nuestros también con lanzagranadas, ametralladoras? Más gente para enfrentarnos. Entonces eso quiere decir que no estamos preparados. Exacto, faltan equipos, falta equipamiento. Aquí es capacidades, uno tiene que aprender a planificar por capacidades, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta. Y hay un problema que existe en nuestras Fuerzas Armadas, que no sabemos decir no. Le dan la orden y se tiene que cumplir. Con lo que tenga, cumple la orden. Las tropas, desgastadas. ¿Quiénes no Recuerden saben el decir momento no? que hablaba. Mandos que dicen, me falta esto. ¿Por qué? Porque como son libre remoción, viene el presidente y le saca. ¿Por qué se fue el general Adati? Porque él planteó su incomodidad, ¿no? al ministro de Defensa, al mismo presidente. Él no estaba de acuerdo con algunas cosas que se estaban dando, como el caso de los contratos de esos cascos que se rompió a la Comisión de Adquisición de Bienes Estratégicos, donde lo sacaron al general que es subsecretario de Defensa de esa comisión, que se adquieren sin las pruebas adecuadas. Incomodidades, presencia de esos mercenarios en desmedro de nuestras fuerzas especiales. Entonces el general manifestó. Claro que él no, al salir no dijo nada porque tiene que cuidar a la institución, porque le hubieran politizado, está en momento de elecciones y cómo va a hablar, es un general en contra. No. Él cuidó a su institución, habló con el presidente, mostró sus incomodidades y como no le dieron atención, él puso su renuncia irrevocable. O sea, él estuvo en contra de la compra de los chalecos de cartón, así como le dicen de cartón. Muchas cosas. Es que el general Adati dispuso que se realice un estudio pormenorizado con los coroneles que hicieron el informe. Ellos cumplieron una orden del comandante general del ejército. Entonces ese tipo de cosas al interior son incómodas. Hoy se las puede decir porque no es que los comandantes se quedan callados, hay comandantes que están hablando y de hecho hablan, pero el que no se quiere alinear está fuera. ¿Qué significa no alinearse? Es que el comandante vela por sus soldados. Se da cuenta que un soldado, un subordinado, tanto un oficial subalterno como las tropas, puedan ver que sus comandantes no están peleando por ellos. Es una ruptura de liderazgo increíble.
Por eso es que ningún comandante deja de luchar por sus tropas. Los comandantes en sus niveles informan a los generales que están en el mando. Comandantes de batallón a sus comandantes de brigada, brigada a las divisiones, divisiones a sus comandantes que están en el mando. Entonces exigen, pero si no les dan. Lo que pasa es que nosotros, el hecho de ser soldados, nosotros por más que vistamos el uniforme militar, no dejamos de sentir ese espíritu de servicio, de patriotismo, de servir a sus subordinados. Porque no existen comandantes sin tropas. Si las tropas no están bien equipadas, las tropas lo primero que tienen que tener y que lo tienen es un convencimiento mística. ¿Qué necesita? Equipo. El momento que entra un subordinado sabe que su comandante está velando por él. Quiere decir que el momento que está teniendo un ataque, él sabe que su comandante le va a mandar a reforzar. Sabe que si le han herido lo van a evacuar. Sabe que su familia estará segura que eso sí se da. Sabe que él en cuestión de horas será evacuado con helicóptero. Así se lo hizo en el CENEPA. ¿Cómo podemos decir que acá no se puede operar? Evacuarle. Coronel. Entonces ese soldado entra convencido para inclusive ofrendar su vida en combate. No es que se dejan matar. Esos comandos deben haber luchado hasta su último cartucho. Coronel, ¿el general Adati le dieron la baja o él pidió la baja, puso la renuncia? Él pidió la baja, él habló con el presidente de la República. Sí, hablaba con el general Adati, él le indicó que ponga su reemplazo y de hecho el general Adati pidió licencia y se retiró. Él no estuvo en la conducción de la... terminó lo de las elecciones y él ya pidió licencia y se retiró y por eso nombraron ya a su inmediato reemplazo, ¿no? Que en ese caso era el jefe de Estado Mayor. ¿Y el general Adati era un experto en qué era experto él? Es un comandante general. Nosotros recibimos preparación de Estado Mayor conjunto para conducir las operaciones. Y siempre un comandante tiene expertos generales en diferentes áreas, ¿no? El empleo de todos los sistemas de defensa del país. Entonces, él es un conductor estratégico. Pero puede haber falencias como en todo, pero lo que le digo es que hay que estar claro en las operaciones militares. Esto no es un juego. El soldado no va a entrar, imagínense, no puede entrar con unas comunicaciones débiles. No puede entrar sin inteligencia adecuada. Y otra cosa, ustedes hablan de que fuga de información. Esas se llaman las medidas de contrainteligencia, para evitar que el enemigo, adversario u oponente obtenga información de nosotros. Y esa es inteligencia técnica. Eso es lo que debería pedirse a los países aliados, que nos den inteligencia técnica para hacer interceptaciones. Algún momento cuando venían soldados del ejército norteamericano y operaban con nosotros, ellos tenían dispositivos para interceptación. Y cuando hacíamos operaciones, se detectaba lo que los guerrilleros estaban hablando entre ellos. Pero ahora, si nosotros no tenemos ese tipo de equipo, mejor ellos nos ven a nosotros y nosotros no sabemos de ellos. Coronel, aquí la pregunta es, desde su experticia, si el Ecuador, si las Fuerzas Armadas, si los militares están preparados en este momento para enfrentar a estos grupos delincuenciales o no lo están. Porque aquí hay dos cosas. La vida de los ciudadanos en términos generales está en un hilo y están poniendo al frente a nuestros militares. Entonces, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Bueno, estamos preparados. De hecho, nuestro entrenamiento se da. Lo que le estoy hablando es de un equipo. Hay que equiparnos adecuadamente. Tenemos que tener el apoyo jurídico para lo que se está actuando. El soldado se emplea en frontera. Yo les había dicho, y alguna vez comentábamos, ¿qué hacen los soldados en las cárceles? Los soldados tienen que estar entrenando, disparando sus armas y en la frontera. Entonces aquí hay un proceso también de desgaste de las tropas, Carlita y Jaime. O sea, ese le digo, somos de sí fácil. Significa que entonces, los estamos desgastando en otras actividades. Por supuesto. Exacto. Y me imagino que eso también está haciendo desgastar ciertos recursos, que por eso tampoco los tienen en fronteras, en selva, que es donde ellos operan. Lo que pasa es que hay que actualizar nuestros medios, hay que adquirir, eso se dijo, se debe adquirir. Y aquí no se debe trastocar, por ejemplo, la Comisión de Bienes Estratégicos. Aquí no se puede comprar chalecos a una empresa que vende señalética.
Aquí tiene que ser directamente al productor, armas de primer orden, armas de última generación. Y nuestros soldados están entrenados. Lo que hay que es actualizar en el uso de armas que sean de alto nivel. ¿Cómo puede ser que estos delincuentes, mercenarios, narcos que tienen dinero, tienen armamento sofisticado y no podemos descartar que ellos también hayan estado operando con drones, con sistemas de vigilancia, que es técnico? Nosotros tenemos que trabajar con tecnología. Entonces estamos perdiendo algo que se llama la sorpresa. En vez de nosotros sorprenderles, hemos sido sorprendidos. Coronel, ¿y por qué no se ha detectado tal vez a tiempo a estos grupos de minería ilegal que operan en el oriente? ¿Por qué no se detecta a tiempo? Porque donde ustedes llegan, donde se ve que llegan los miembros de la Fuerza Terrestre, se nota que hay un campamento. ¿Y cómo es que nadie se ha dado cuenta tanto tiempo que han estado operando ellos? Mire, Jaime, esta misión es de apoyo a las entidades del Estado. No es una operación netamente militar. Es una operación de apoyo a las instituciones del Estado. De hecho, quien hace el pedido es la ARCOM, la Agencia de Regulación y Control Minero. Ellos son los que piden al ejército, a las Fuerzas Armadas el apoyo. Y se va y se apoya. Esa es la entidad que tiene esa... Pero las Fuerzas Armadas patrullan toda esa zona. Por supuesto, y se informa, ¿no? Se informa a la autoridad competente quién es la que tiene que accionar. No es misión constitucional del ejército. Lo que a nosotros se puede ir de las manos es porque no aseguramos. ¿Por qué se puede decir se escapó la información del ejército y no se escapó de otro estamento del Estado que nos hizo el pedido para la patrulla? Lo que sí le digo es falta de medios, falta de personal para cumplir una operación como lo sabemos hacer. Una operación directamente de asalto aéreo sobre una parte minera, con medios, con helicópteros, con seguridad. Pero si no lo tiene, si no hay helicópteros suficientes, si no hay tropas suficientes. ¿Por qué no hay tropa suficiente? Las emplean en otras misiones. ¿Cuáles Yo son creo esas que hay un misiones? plan en apoyo a otros estamentos del Estado. Están en la cárcel, le dije, en las cárceles, cuidando, es un desgaste, una contaminación de las fuerzas, donde las fuerzas deben estar entrenándose. Mire, el ejército ecuatoriano, especialmente nuestras Fuerzas Armadas, son los mejores combatientes en selva. Los americanos vienen a aprender de cómo patrullan nuestros IBIAS, nos rutan nuestros comandos. Nadie puede superar a la instrucción que tienen en selva nuestros soldados. Pero ¿cómo podemos hacerlo si nos está faltando tecnología? Si los medios están con el personal, están disminuidos? Por eso les digo, tropas cansadas, tropas saturadas, diezmadas. El soldado, por más que seamos soldados entrenados, ¿se puede afectar la moral? Eso ya tienen que verle los comandantes. ¿Y cuánto tiempo está un militar cuando le toca irse después de que sale de su tiempo libre? ¿Cuánto tiempo tiene que ir a un fuerte militar? Bueno, depende de dónde fue enviado con el pase, ¿no? Se cumple en la regionalización, frontera norte, frontera sur, unidades de costa, de oriente, cumplen todos los soldados en sus especialidades, porque aquí estamos hablando, en el caso yo voy a remitirme al ejército, hay las diferentes armas, ¿no? Infantería, caballería blindada, aviación del ejército, comunicaciones, inteligencia militar. Todas las unidades tienen miembros especialistas en cada área de expertise, pero los que combaten directamente cuando llegan en selva son de todas las armas. Prioridad centro, la infantería. Los infantes, las fuerzas especiales. Entonces aquí ya tiene que darse un viraje porque ya todos los soldados tienen que recibir entrenamiento especial para poder enfrentarse en selva, en los escenarios en donde están desarrollándose esos problemas. Y es verdad que un soldado en este momento va a trabajar, se queda 2 meses. Hasta 2 meses debe estar en su guardia. Bueno, hay políticas, ¿no? El Comando Conjunto emite sus directivas de salidas, de descansos operacionales. Normalmente salen cada mes. Usted puede ir con su familia porque hay vivienda fiscal, o puede dejar su familia en sus ciudades donde están residiendo y se va el militar.
Y normalmente el militar sale cada mes a ver a su familia, ¿no? Con 6, 5 días de descanso. Pero también se conoce que hay comandantes que dicen, no, no salga, se queda y puede quedarse más tiempo, de acuerdo a las necesidades. ¿Hasta 2 meses que lo dejan a veces? Más, no, si usted me hace acuerdo de un comandante que les tenía 2 y 3 meses a la gente ahí trabajando. Me hace acuerdo usted de un señor general. Pero bueno, no les dejaba salir a la gente. ¿Y por qué no lo hacía? Porque porque tenía que cumplir los patrullajes, ¿no? Ese general no respetaba las salidas del personal y los saturaba, y obvio, oficiales, tropas. Ese tipo de, por ejemplo, de comandantes anárquicos que yo digo, son los que hacen mal a la institución. Pero en cambio, cuando se respeta lo que está en las normas, esto está normado. Esto está normado, hay directivas de salida. Porque también hay que tienen respetar familia con los militares. Por supuesto. Entonces, mire, ¿qué dicen? A patrullar. Sí, usted me hace acuerdo de algo importante cuando nosotros operábamos en la frontera. Yo me acuerdo, tenía un segundo comandante muy aguerrido, muy bueno, pero nos llegaban las órdenes de la división de la brigada a patrullar. Pero tenía que salir la gente con vacaciones. No, decía mi coronel, no, tienen que patrullar. Dije, no, mayor, déjenles que se vayan a su casa. Los que nos toca, nos quedamos y doblamos esfuerzos, que vayan a su casa. Pero eso no era siempre. Hay comandantes, no salen, siga patrullando. Entonces imagínense un soldado que no ve a su familia, se diezma la moral. O sea, son conceptos y conceptos de comandantes. Y todo eso creo que van a analizar los comandantes estratégicos para que se cumpla, ¿no? El descanso. No es que por el hecho que les saturemos somos mejores soldados, sino que debemos ser más eficientes. Y este es un golpe fuerte que nos dan. Es una unidad altamente operativa que ha sido sorprendida. Y eso nos va a servir a nosotros para tomar medidas, porque el ejército, esto es una enseñanza, no ha sido un golpe solamente al ejército, yo creo que ha sido un golpe al concepto estratégico de seguridad del Estado ecuatoriano, porque como usted dice, ¿cómo si a los militares les hicieron eso? ¿Qué para hacer al pueblo común y sencillo? No, deben confiar en sus Fuerzas Armadas y el gobierno tiene que apoyar a sus soldados. Acá no necesitamos que vengan de los PRINS a querernos enseñar a combatir en selva. Aquí habemos comandos, hay tigres, hay especialistas. Lo que se necesita es los medios. Pero, coronel, el gobierno habla de que van a llegar refuerzos extranjeros. ¿En qué podrían aportar, por ejemplo, estos refuerzos extranjeros? Si traen inteligencia, si traen equipos, si traen logística, porque lo que nos han dado cuando nosotros éramos desde subtenientes, tenientes, capitanes, eran las raciones de combate americanas, ¿no? Sí, pero de ahí, ellos vienen a aprender cómo se opera en selva. Ningún ejército norteamericano o ruso va a ganar a un comando ecuatoriano o a un IBIA o un Arutan a moverse en selva. Lo que necesitamos es tecnología. O sea, el apoyo que se necesita de fuerzas militares extranjeras básicamente es en temas de inteligencia y tecnología. Esos son los únicos 2 puntos. Pero de venir, o sea, ¿por qué le pregunto esto? ¿No? Porque hace unos meses cuando estábamos en campaña, venían este señor que se lo consideraba pues mercenario, a decir que iba a venir a capacitar a las Fuerzas Armadas. Entonces nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué tipo de capacitación le podría dar a las Fuerzas Armadas? Y ahí nos queda esa duda, ¿no? Esa fue la incomodidad del general Adati. Nosotros tenemos el Grupo Especial de Operaciones, expertos antiterroristas, tenemos comandos. ¿Qué nos van a enseñar? ¿A operar en selva? No nos van a enseñar nada. Lo que necesitamos es el tipo de armamento, el tipo para poder realizar inteligencia, contrainteligencia, de acuerdo. Nos tiene aviones no tripulados, perfecto. Detectar a través de aviones dónde se encuentran personas, grupos ilegales y operar nosotros con sorpresa. Eso necesitamos. Coronel, yo he cuestionado mucho durante este tiempo la posición de las Fuerzas Armadas y el respaldo que le ha dado al gobierno. Entiendo también yo la posición, ¿no? Son subordinados, hay jefes y la formación de ellos es así, ¿no? Seguir esos lineamientos de la autoridad. Pero con el manifiesto que usted nos hace el día de hoy, esa apreciación,
No sé si está bien mi interpretación, pero podríamos decir que sí hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas por la forma en que está actuando el gobierno o la falta de precisión en las decisiones, en el equipamiento. Obvio, es natural, sino que las Fuerzas Armadas somos obedientes, no deliberantes. ¿Se imagina si se rompe la estructura disciplinaria, donde un subordinado comienza a lucubrar o hablar mal de su superior jerárquico? Aquí hablamos de liderazgo. Mire, en los muertos estaban tenientes. Sin embargo, aquí quisieron dividir a la tropa de los oficiales, iguales. En combate, en la selva, todos somos iguales. Pero cargamos la misma mochila, tenemos la misma sed, sudamos iguales. Combatimos junto a los soldados, a nuestros compañeros. Entonces, yo digo, es más allá. El concepto estratégico de la defensa no está claro. El ministro de Defensa no tiene idea del concepto estratégico. Y sus asesores no le dicen más allá de lo que le puedan decir, porque si no están fuera. Pero ¿cómo puede soportar unas Fuerzas Armadas que tenga un ministro que desconozca? Entonces ahí nos preguntamos, ¿hasta cuándo los altos mandos, que son a quienes les corresponde levantar su voz, van a ser consecuentes con este gobierno y van a permitir que el gobierno nacional, el presidente Noboa, de repente les ponga al frente a alguien que desconoce? En la parte política es el concepto estratégico de la política de defensa. Pero como no tiene idea, es diferente. El comando conjunto son comandantes que tienen que dirigir a las tres fuerzas. Y por ejemplo, hay algo que debería retomarse. La conducción operacional, los comandos operacionales. No pueden actuar fuerzas por separado. La Armada por un lado, la FAE por otro lado, el Ejército no. Son comandos operacionales, donde los medios de las tres fuerzas deben ser unificados para tener un solo concepto de empleo. No es que las fuerzas son separadas. Debe haber esa conjuntez que nosotros recibimos en los cursos de Estado Mayor Conjunto. Aquí se tiene que ver a la amenaza en su realidad magnitud, en su real magnitud. Entonces el presidente de la República, yo digo, debe dejarse asesorar y bien. Esta no es una empresa. Esta no es una empresa, el Estado ecuatoriano es una empresa. Los soldados es una institución histórica. No nos pueden querer a los soldados de enseñarnos cómo vamos a combatir. Dennos los medios. Porque las Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas de gobierno, son Fuerzas Armadas de Estado. Y créame que los generales van a comenzar a hablar. Denos los equipos para defender y déjennos defender nuestra patria. No van a dejarse manipular. Porque un comandante sabe hasta dónde. El momento que sus tropas comienzan a dudar del liderazgo de su comandante, se acabó nuestro ejército. Y eso es lo que ellos quieren, minimizar a los mandos. Y eso es lo que jamás va a suceder. Y yo creo que los comandantes, los generales, los coroneles van a luchar por sus tropas. Y no es que porque estamos nosotros haciendo el juego a ningún gobierno. Aquí es cuestión de Estado. Aquí el señor no va a poder irse dentro de 4 años. El ejército permanecerá por siempre. El Estado ecuatoriano tiene que prevalecer sobre las ideologías políticas. Y ahorita es una amenaza, el narcotráfico es una amenaza de Estado. Respeten a las Fuerzas Armadas, respeten a los comandantes, denle los medios. Aquí tiene que reunirse el CONCEPE. Aquí tiene que armarse un alto nivel. Aquí tiene que hacerse como en Colombia. Si hay que rastrear teléfonos de comandantes, de generales, para sanear, si es que hubiera, hay que hacerlo. Y tienen que irse a la cárcel el que esté traicionando. Si es que hubiera. Pero se habla que en el teléfono de este comandante de la frontera hay números de miembros de las Fuerzas Armadas. Si es que ahí tendrá que actuar, ¿no? La Fiscalía tendrá que actuar directamente, o sea, tendrá que hacerlo. No nos corresponde a nosotros, dejemos que la justicia, si es que se manifieste, hay que hacerlo. Porque el rato que topan y el rato que se contaminan nuestras Fuerzas Armadas, alguna vez usted me hace acuerdo cuando pasé por órgano regular, yo quería refutarle al presidente Correa, porque en una reunión en la escuela militar, él nos dijo algo. Las Fuerzas Armadas no son la columna vertebral. Yo me acuerdo que estaba yo en Patuca, en el Cóndor.
y pasé por órgano regular a hablar con el general Castro. Dije, oye, ¿cómo puede ser que dejen que nos hablen a las Fuerzas Armadas? Y pasamos órgano regular, yo tengo mi documento notarizado, llegué, dije, por favor, yo soy un coronel, ¿cómo puede el presidente hablarnos que no somos las fuerzas, la columna vertebral? Claro que él dijo que la columna vertebral, ¿cómo sí son las Fuerzas Armadas? Son los trabajadores, son los estudiantes, desde su óptica. Mire, la conclusión, en el documento que le puse y que le hice llegar al ministro Patiño de ese momento, y que el comandante general del ejército me dijo que me iba a arrestar si yo quería pasar al presidente, porque le iba a decir, ¿cómo así nos habla a los soldados? ¿Por qué nos...? Entonces él me acuerdo que me dijo, coronel Tamayo, yo soy el comandante del ejército, yo debo pelear. Hasta ahora le estoy esperando. Entonces, ojo, estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas no son la columna, quedé en la conclusión. Son la sangre y el corazón de la patria. Porque yo me acuerdo que le contesté al presidente, le dije, tienes razón, las Fuerzas Armadas no somos la columna, porque a usted le golpean la columna y se queda el cuerpo parapléjico. Tienes razón, no somos columna, porque la columna se mueve a donde quieren irse. Y por más que el cerebro no funcione, la columna está ahí. Voy a dar con esto cierro esta parte importante. Fuerzas Armadas no son la columna, son la sangre y el corazón de la patria, porque por más que el cuerpo sea un vegetal, que el cerebro no funcione, la sangre sigue circulando. La sangre sigue circulando. El momento que se contamina la sangre y el corazón deja de latir, el cuerpo muere. El Ecuador se encuentra en terapia intensiva y lo último que puede contaminarse es la sangre, que son sus Fuerzas Armadas. Por eso dejen los políticos de manipular a las Fuerzas Armadas, de politizarlas y dejen que hagan su rol histórico de defender a la patria ecuatoriana. Coronel, sobre todos. Sobre ese tema, el día de la elección, al siguiente día, nosotros entrevistábamos a un oficial de las Fuerzas Armadas también aquí. Y él decía que los repartos de los militares del país casi que se habían convertido en una central de ADN. Al siguiente día celebraban el triunfo del presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Mire, aquí se ha hecho una campaña de odio increíble. Yo creo que los soldados debemos ser, como siempre lo hemos dicho y profesado, apolíticos. Nosotros debemos ser patriotas. Los políticos afuera con sus ideologías que se peleen, pero el momento que cualquier ideología quiere dañar al Estado ecuatoriano, uno tiene que poner un alto. Y lastimosamente ese odio llegó inclusive al interior de Fuerzas Armadas. Hay odios que se fraguaron de lado y lado, y eso es un problema. Para mí yo creo que eso fue lo peor, haberle politizado, en donde Fuerzas Armadas al interior había gente que estaba por un bando, otro por el otro bando. Están politizadas las Fuerzas Armadas. Están recibiendo un efecto de una campaña mediática. Entonces, frente a eso tenemos que politizar. Considero que hay una injerencia en determinados niveles, a todo nivel, ¿no? Hay nivel táctico, operativo y estratégico. Hay influencia, pero yo creo que en la mayoría de los soldados ecuatorianos, en la mayoría, sí me podría decir, hablemos de un 90%, los soldados somos patriotas. Tengo una inquietud. Termine, coronel, que tengo una inquietud de un seguidor. Yo creo que es momento de rescatar a nuestras Fuerzas Armadas en su identidad. Como yo le dije, el mensaje a los políticos, dejen de politizar a las Fuerzas Armadas. Dejen de abusar de su poder político. Dejen de abusar de la Constitución, porque con la Constitución del 2008, mi querida Carlita y Jaime, le amarraron a las Fuerzas Armadas para no poder opinar en ningún tipo de tema. Porque el militar que hable algo se va preso 9 años. Entonces le dijeron que inclusive quien no defienda al presidente, al gobierno de turno, se va preso por esta misión de las Fuerzas Armadas. Recuerde usted que antes de eso, Fuerzas Armadas le decían al presidente de la República, le quito el respaldo, y se caían los gobiernos. Para evitar eso ahora, con el COIP, Fuerzas Armadas que no respalden al gobierno, a la cárcel. Entonces le quitan a las Fuerzas Armadas espacio en áreas estratégicas. Usted ya no tiene delegado del Comando Conjunto en los petróleos, en energía, en telecomunicaciones, ya no hay. Antes existía la presencia del mando militar en áreas estratégicas del Estado. ¿Por qué le sacan? ¿Por qué no quieren que sepan? Al soldado le quieren tener enjaulado en su cuartel.
y que se olvide lo que está pasando en la economía, en la parte social. El soldado jamás ha estado indiferente a lo que es áreas estratégicas. Ahorita nos tienen enjaulados y después cuando poco a poco el país se esté cayendo a pedazos, las Fuerzas Armadas también vamos a ser afectadas. Coronel, ya estamos casi que terminando la entrevista, pero hay una inquietud de Gerardo Torres. Me dice que le pregunte que, qué criterio tiene usted con el anuncio de que van a traer las bases militares extranjeras a nuestro país, que lo ha dicho el presidente Daniel Noboa. Rápidamente, por favor. Sí, Colombia tiene 9 bases. ¿Han eliminado las 250.000 hectáreas que están al norte? No. Ahí es el lugar donde se produce la droga que pasa a nuestro lugar y se esconden en el Ecuador. El Ecuador hoy es el más grande exportador de droga en el mundo. ¿Esto pasaba antes? No. Venir bases acá no nos van a ayudar. Como le dije, requieren ayudarnos. Tecnología, incrementar nuestras Fuerzas Armadas, tecnificarlos, no manipularlos. Coronel, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Un placer, Jaime, Carlita, un honor compartir con ustedes. Gracias, coronel. Excelente entrevista. Yo creo que nos ha ampliado algunas cosas, ¿no? Hemos conocido de algunas cosas, de cómo se maneja, de cómo se está dando, ¿no? Cómo se opera dentro de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que nos quedamos con el mensaje final, ese mensaje donde el coronel le dice al gobierno, dejen de politizar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que no quiso decirlo porque de alguna manera él ya no está, no está dentro de las Fuerzas Armadas. Dejen significa que ya no lo hagan, ¿no? Ya dijo, no lo hagan, dejen. están politizadas. Entonces, dejen de politizarlas. Sí, pero ya lo dijo por la insistencia de la pregunta, ¿no?